Amigos y hermanos en Cristo, vamos a iniciar una meditación que hace un tiempo atrás ya la hemos considerado, pero hoy vamos a tratar de profundizar el pensamiento y el tema a fin de rescatar mayores enseñanzas. Esta es una gran verdad, que cuando a veces leemos una porción aprendemos algo. La seguimos con el correr del tiempo estudiando y seguimos aprendiendo algo más. Y continuamos así sacando lecciones espirituales para nuestra vida. El legado de los que han escrito las Sagradas Escrituras por inspiración del Espíritu Santo es una fuente inagotable. No se termina un tema. Cada vez, sin alterarlo, seguimos sacando preciosos tesoros de ese incidente, de ese acontecer, de esa historia, de esa parábola dicha por el Señor, etcétera, etcétera. Hoy vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, y vamos a leer a partir del versículo 32 hasta el final. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó Dorcas y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Ahora pasamos a la primera carta de el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 5, desde los versículos 3 hasta el 8. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día,
Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Quiera nuestro Señor bendecirnos en la consideración de la palabra suya que acabamos de leer. Quiero leer un versículo en Santiago capítulo 2, el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Vamos a iniciar una consideración acerca de esta muchacha, de esta mujer Dorcas, la mujer caritativa, porque dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Una mujer caritativa. ¿Cuánta falta hace en el día de hoy, cuando cada uno busca lo suyo propio, cuando el mundo está desbocado en un estado de ansiedad, en un mundo que trata de agilizar y piensa que avanza y va destruyendo su propia vida? Hace falta hombres y mujeres caritativos, de buen corazón. Hemos leído 1 Timoteo 5 porque allí se habla de viudas. Se da una instrucción sobre las viudas. En 1 Timoteo 5, los primeros 16 versículos, yo les aconsejo leer para que luego nos ayudemos a la meditación que vamos a hacer, ya que allí en Jope son las viudas las que lloran y muestran las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Nos vamos a ver entonces en la necesidad de hablar acerca de las viudas. El versículo último que leí en Santiago encierra en sí la enseñanza principal que nos ofrece la vida de Dorcas. ¿Qué enseñanza nos ofrece la vida de Dorcas? Que era una mujer de fe, pero que tenía obras. Porque la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La enseñanza del apóstol Pablo en su carta a los romanos y lo que Santiago dice acerca de la fe y las obras, a primera vista parece contradictoria. Así me parecía, por lo menos a mí, parece contradictoria, pero en verdad no es así. Más bien es complementaria. La enseñanza de Pablo y de Santiago se complementan la una con la otra. En la vida de Dorcas se halla ejemplificado lo que Pablo llama la obra de fe en su carta a los tesalonicenses. Él los pondera a los de Tesalónica en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, los pondera de que la obra de fe de ellos se ha hecho notoria. La obra de fe, porque la fe sin obras es muerta en sí mismo. Ahora, en Efesios capítulo 2, y me gustaría leerlo porque es importante, en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, nos dice con toda claridad que solo por fe somos salvos. Ya vamos a ver, pero somos salvos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Voy a leer Efesios capítulo 2, versículo 8.
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien claro que solo por la fe somos salvos, pero salvos somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, que andemos en buenas obras. Delante de Dios somos justificados por la fe, pero delante de los hombres somos justificados por las obras. Porque hemos escuchado más de una vez, usted dice que es cristiano, usted dice que es creyente en Cristo, pero usted no está obrando bien. Lo que hace está mal. O a veces se ha escuchado, usted es cristiano pero no hace nada. No hay frutos. Es que tenemos que entender, amados hermanos, delante de los hombres son nuestros hechos, nuestras obras, las que nos van a justificar si somos o no somos de Dios. Porque de gana decir que tenemos fe en Dios si no lo mostramos por las obras. Las obras exteriores son la evidencia de la fe interior. Y tenemos que entenderlo así como un árbol. Tenemos que entenderlo así. La fe es como la raíz y las obras son el fruto del árbol y de esa raíz. Bien dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y vea a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Claro, la interrogante tiene que tener una respuesta. Si el amor de Dios mora en mi corazón es porque tengo fe. Y si veo a mi hermano tener necesidad y no le doy, pudiendo hacerlo, no le ayudo, no muestro caridad para mi hermano, ¿cómo puedo decir que el amor de Dios mora en mi corazón? Si no se manifiesta en amor hacia mi prójimo, hacia mi hermano. Hermanos queridos, que tengamos nosotros la fe que obra por el amor. Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 6, les decía así, que tengamos la fe que obra por el amor. Qué lindo, ¿no? Aquí hay tres cosas: fe, obras y amor. Y la fe debe obrar, debe hacer obras motivadas, constreñidas por el amor. Eso es lo importante. Toda obra que hagas en tu hogar, en la iglesia, que sean el fruto de esa fe interna y que sean obras hechas con amor. En este capítulo 9, versículo 36 al 42, hablando de esta mujer Dorcas, hay 4 cosas que sobresalen y que vamos a desarrollar poco a poco. Primero, en el versículo 36, una vida ejemplar. Léalo, el versículo 36. Este es el título para describir a esa mujer llamada Dorcas, una vida ejemplar.
nuestras vidas tienen que ser ejemplos. Ejemplos en el hogar, para la familia, para los hijos. Que los hijos no tengan que hablar afuera. Mi padre me enseñó a hacer esto y lo que está haciendo es mal. Que los hijos digan, mi padre, mi madre me han enseñado el buen camino. Si ando mal, no es culpa de ellos, es mi responsabilidad. Ojalá que nuestros hijos no anden mal y obren siempre el bien. En segundo lugar, tenemos un desenlace desconsolador, los versículos 37 al 39. ¿Cuál es ese desenlace? Es la muerte. Vino la muerte a esta mujer con una vida ejemplar. Sí, a veces decimos cómo el Señor se lleva a esta hermana, a este hermano tan útil, y a este otro ya nosotros juzgamos. Y a este, como este no se muere cuanto antes. ¿Cuánto habrán dicho lo mismo por mí? Así que a veces creemos que no puede llegar este momento desconsolador. Sí, porque lloramos la partida de un ser querido. Y aquí hay un desenlace desconsolador que lo vamos a analizar después. En tercer lugar tenemos, hablando de esta mujer, Dorcas, una intervención divina maravillosa que se registra en los versos 40-41. Tabita, ese era su nombre, Tabita o Dorcas. Ya vamos a explicar la diferencia. Levántate, ella abrió los ojos. ¡Qué cosa! ¿Cómo es el poder de Dios? Se ve que esas eran las señales que acreditaba el Evangelio, que era una novedad en un mundo de paganos. Estas señales seguirán, dijo el Señor, a los que comisionó predicar el Evangelio. Pero las señales han terminado porque ya se ha concluido la escritura total que tiene toda la enseñanza. Y ahora los dones espirituales están en vigencia. Estos dones están, ya no las señales. Puede ser, Dios es todopoderoso, puede hacer señales en casos excepcionales. Ahí tenemos una intervención divina maravillosa que luego vamos a analizar. Y en cuarto lugar tenemos un resultado bendito. ¿Cuál fue el resultado? La resurrección. El resultado fue que esta resurrección fue notoria en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. A toda vida que honra al Señor como la vida ejemplar de Dorcas, aún en muerta tendrá resultados relevantes para el Evangelio. Ahora, en 1 Timoteo 5, porque aquí se nos habla de que en la sala donde estaba puesto el cuerpo de Dorcas, entró Pedro y las viudas le rodearon llorando. Y tenemos que hablar de las viudas. Yo les invito a que vean los primeros 16 versículos del capítulo 5 de 1 Timoteo. Ahí tenemos enseñanzas personales y enseñanzas para la iglesia en cuanto a las viudas. En primer lugar, vamos a notar que allí se enseña cómo tratar a nuestros hermanos en los versos 1 al 4. Luego tenemos en los versos 5 al 8 un contraste entre viudas espirituales y viudas mundanas. En tercer lugar, en los versos 9 y 10 tenemos la vida de las viudas fieles. Y en los versos 11 al 13 tenemos los peligros de algunas viudas jóvenes. En los versos 14 al 15 tenemos las recomendaciones para las viudas jóvenes. Y en el verso 16 tenemos la responsabilidad personal del que tiene padres que son viudos.
por ahora hasta aquí, pero vamos a seguir desarrollando este tema que nos va a dejar lecciones muy hermosas para nuestra vida espiritual.